Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es números racionales. Los números racionales, en este caso vamos a ver las operaciones con fracciones, lo que corresponde a multiplicación y división. Para multiplicar fracciones se multiplican los numeradores y luego se divide entre el producto de los denominadores. Finalmente el resultado, según sea el caso, se simplifica. Veamos un ejemplo. Me piden efectuar y me dan la multiplicación de 3 cuartos por 6 sobre 11 por 14 sobre 33. Recuerda que vamos a multiplicar numeradores sobre la multiplicación de denominadores. Teniendo 3 por 6 por 14 sobre 4 por 11 por 33. En este caso va a ser la simplificación. Este 3 con este 33 le saco tercia, quedándome 11 y en el 3 me queda la unidad. 6 con el 4 le saco mitad, me queda 3 y el 4 le saco mitad, me queda 2. Y ese 2 le saco mitad con el 14, me quedaría 7 por 3. Y abajo me quedaría 11 por 11. Siendo la multiplicación tendría 3 por 7, 21 y 11 por 11, 121. La división. Para dividir fracciones se invierte la fracción que es el papel de divisor y luego se multiplican las fracciones resultantes. Ejemplo. Me piden efectuar y me dan 4 sobre 7 entre 5 sobre 11. Para hacer la división lo que voy a hacer es lo que corresponde a divisor, lo que hace el papel de divisor se va a invertir. Entonces, en vez de colocar 5 sobre 11, sería 11 sobre 5. Y la división se convierte automáticamente en multiplicación. Entonces, tendría 4 sobre 7 por 11 sobre 5. Sería 4 por 11, 44, y 7 por 5, acá debe ser 35. Por favor, aquí lo corrige. Y al tener 44 sobre 35, que viene a ser una fracción impropia, eso lo puedo convertir a un número mixto, donde tengo un entero, 9 sobre 35, que viene a ser la fracción. Acá tenemos una nota. Dicha operación de la división también se puede efectuar de la siguiente forma, una división entre fracciones. Recuerda, 4 sobre 7 entre 5 sobre 11. Lo hemos representado como una fracción la división. Cuando tengo esta forma, lo que yo hago es multiplicar extremos y luego medios. En este caso, los extremos se van en la parte del numerador y los medios se van en la parte del denominador. Entonces yo tendría 4 por 11, que va a ser 44, y los medios va a ser 7 por 5, que va a ser 35. Vamos a ver el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de números fraccionarios. Para hallar el máximo común divisor, en este caso el máximo común divisor de varias fracciones irreductibles se obtiene de dividir el máximo común divisor de los numeradores entre el mínimo común múltiplo de los denominadores. Veamos un ejemplo. Me piden hallar el máximo común divisor de 15 sobre 4, 15 sobre 9 y 3 sobre 8. Para hallar el máximo común divisor, simplemente en la parte del numerador voy a colocar el máximo común divisor de 15, 5 y 3, o sea, de los numeradores. En la parte de abajo voy a sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores, o sea, sería de 4, de 9 y de 8. Entonces, el máximo común divisor de 15, 5 y 3, que vienen a ser los numeradores, va a ser igual a 1. Y el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 4, 9 y 8, viene a ser 72. Entonces el máximo común divisor de 15 sobre 4, 5 sobre 9 y 3 sobre 8 viene a ser 1 sobre 72. Vamos a ver ahora el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de varias fracciones irreductibles se obtiene de dividir el mínimo común múltiplo de los numeradores entre el máximo común divisor de los denominadores. Veamos un ejemplo. Me dicen hallar el mínimo común múltiplo de 15 sobre 4, 5 sobre 9 y 3 sobre 8. Entonces, para hallar el mínimo común múltiplo, lo que voy a hacer es convertir en una fracción y en la parte del numerador se va a tomar el mínimo común múltiplo de los valores del numerador, en este caso el 15, 5 y 3, obteniendo 15. En la parte de abajo voy a tomar el máximo común divisor de los denominadores, de 4, de 9 y 8, obteniendo 1. Entonces sería 15 sobre 1, eso es igual a 15. Entonces el mínimo común múltiplo de 15 sobre 4, 5 sobre 9 y 3 sobre 8 va a ser igual a 15. Vamos a ver las fracciones decimales. Son aquellas fracciones cuyos denominadores son una potencia de 10. Tenemos los números decimales. Un número decimal es la representación lineal de la fracción en base 10. Por ejemplo, tenemos un medio que se puede representar como 0,5, 5 cuartos que se puede representar como 1,25, 3 quintos que se puede representar como 0,6 o un tercio que se puede representar por 0,3333 periódicamente.
Vamos a ver la clasificación de números decimales. Se clasifican de acuerdo al número de cifras en la parte decimal. O sea, tenemos aquí que el número decimal se puede representar en exacto o ilimitado, o un número decimal como inexacto o ilimitado. De la parte inexacta o ilimitada tenemos el periódico puro y el periódico mixto. Veamos en este caso el número decimal exacto. Una fracción irreductible genera un número decimal exacto cuando el denominador tenga como únicos divisores primos al 2 y o 5, es decir, a los factores primos de la base 100. Veamos un ejemplo. Tengo 3 cuartos. En este caso, 3 cuartos se puede representar 3 sobre 2 elevado al cuadrado. En este caso, el 4 se convirtió en 2 al cuadrado. Como observo que el dividendo, el denominador es un valor que tiene potencia 2, recuerda divisores primos 2 y 5, o sea, tiene un divisor primo 2, entonces a esto se le va a llamar un número decimal exacto. Entonces 3 sobre 4 sería igual a 0,75. Tengo 5 sobre 8. Eso va a ser igual a 5 sobre 2 al cubo, donde 2 al cubo es igual a 8. Observo que el denominador tiene un 2, que viene a ser un divisor primo. Entonces eso va a corresponder a un número decimal exacto, que va a ser 0,625. Tengo 11 sobre 40, que eso va a ser igual a un 11 sobre 3 al cubo, que es 8, por 5. Observo que hay 2 y 5 los divisores primos, entonces esto va a ser un número decimal exacto, que va a salir 0,275. La fracción generatriz. La fracción generatriz de un decimal exacto será igual al número formado por las cifras decimales dividida entre la unidad, seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal. Veamos un ejemplo. Tengo 0,18. Lo que voy a hacer es convertir a su fracción generatriz. En este caso se coloca el número, se toma el número que viene a ser 18 sobre el valor de 1 y acompañado con los ceros o tantos ceros como cifras tenga después de la coma. En este caso, del 18 tiene dos cifras después de la coma, el 1 y el 8. Como hay dos cifras, se va a colocar dos ceros. Entonces sería 18 sobre 100, sacando mitad a mitad me quedaría 9 sobre 50. De la misma forma, 0,275 lo va a convertir a su fracción generatriz, que vendría a ser el número que es 275 entre un valor acompañando al 1. O sea, ¿cuántos ceros se acompaña al 1? Los ceros corresponden a la cantidad de cifras que hay después del coma. Como hay tres cifras, se coloca tres ceros. Entonces sería 1000. Simplificando, me quedaría 11 sobre 40. También tengo el número 0,116. Tomamos el 116 que va en la parte del numerador sobre 1 y colocamos la cantidad de ceros que son la cantidad de cifras que hay después del coma. Hay tres cifras, tres ceros. Sería 116 sobre 1000. Simplificando me quedaría 29 sobre 250. Entonces en forma general yo puedo tener un decimal 0,abc en un numeral que termine en x, donde este numeral tiene n cifras. Para hallar la fracción generatriz simplemente copio el numeral que lo tengo aquí sobre 1 y le agrego la cantidad de ceros que viene a ser igual a la cantidad de cifras que tengo después del coma. Si tengo n cifras, se le coloca n ceros. Tenemos el número decimal inexacto. Uno de ellos viene a ser el periódico puro. Una fracción irreductible genera un número decimal inexacto, periódico puro, cuando su denominador no tengan como divisores primos ni a 2 ni a 5. Ejemplo, tengo un tercio, observamos que el denominador no tiene ni 2 y 5, entonces esto va a ser un número decimal periódico puro. En este caso sería 0,333 periódicamente, representado por 0,3 y a 3 se le coloca un pequeño arco. Eso me indica que el 3 se repite infinitamente. A esto llamamos número decimal periódico puro. Tenemos 7 sobre 11, que eso va a ser igual a 0,636363 periódicamente. Eso va a ser igual a 0, como 63 es el valor que se repite periódicamente, sería 63 con un arco encima de esos dos números. Esto viene a ser un número decimal periódico puro. Tengo 4 sobre 37, se puede representar como 0,108108108, etc. Esto se puede convertir en un número decimal 0,108, que es el valor que se repite infinitamente, que viene a ser el valor periódico.
También tengo 5 sobre 101. Eso va a ser igual a 0,049, 50, etc. Como observamos, vemos que repite 0,495, 0,495, así sucesivamente. Eso va a ser igual al número decimal 0,0495. Todo eso viene a ser periódicos. Quiere decir que sus valores se repiten. Eso corresponde todo a lo que es número decimal periódico puro. Vamos a ver la fracción generatriz. La fracción generatriz está dado por el número formado por cifras de periodo, dividido entre tantos nueves o cifras tenga el periodo. Ejemplo, vamos a convertir este número decimal periódico puro a su fracción generatriz. Entonces, lo que voy a hacer es, de todo este número decimal, voy a copiar la parte, todo el número correspondiente, todo el número tomado en total. En este caso, observo que es 21. Sería 21 sobre. Cuando hablamos de números decimal puros, periódicos puros, ya no se va a tomar de referencia el 9. Y la cantidad de 9 va a ser la cantidad de cifras que sean periódicos. En este caso que estén debajo del arco. Como 21 tiene dos cifras, entonces yo voy a colocar dos 9. Sería 21 sobre 99. Simplificando me quedaría 7 sobre 33. De la misma forma 0,41 periódico puro tendría el 41 que es periódico. Entonces todo el número que responde aquí, que viene a ser 41 sobre la cantidad de 9 que se va a colocar, que depende de la cantidad de números que sean periódicos o que estén debajo del arco. En el caso 41 tiene dos cifras, entonces coloca dos 9. De la misma forma, 0,318, todo eso es periódico. Tomo el número en general, que es 318, entre la cantidad de 9 que se va a colocar, depende de la cantidad de cifras que son periódicos. En este caso, 3 y 1 y 8 son tres cifras. Entonces coloco 3 9. Tendría 318 sobre 999. Simplificando me quedaría 106 sobre 333. En forma general yo puedo decir que 0, a, b, c hasta x, un numeral periódico que tiene n cifras. En este caso, para hallar su fracción generatriz, copio el mismo numeral que viene a ser a, b, c hasta x sobre la cantidad de 9 que se va a repetir. En este caso me dicen que en este valor periódico hay n cifras. Entonces 9 se va a repetir n veces. Tenemos ahora el periódico mixto. Una fracción irreductible genera un número decimal inexacto periódico mixto, cuando el denominador tiene como divisores primos al 2 y al 5, y además a otro factor primo. Entonces, si contiene a 2 y a 5 y a otro número, eso va a ser un periódico mixto. Ejemplo, tengo 1 sobre 6. 1 sobre 6 viene a ser un 1 sobre 2 por 3. Recuerda que tenemos que tener en cuenta el 2 y el 5. Como solamente tiene el 2 y tiene otro número que viene a ser 3, esto me va a dar un número decimal periódico mixto, que va a ser 0,16666. El 6 viene a ser periódico. Entonces, convirtiendo a un decimal sería 0, en este caso 1 que no se repite y 6 que se repite varias veces. En este el 6 sería periódico. Y este 1 que no es el que se repite le voy a llamar no periódico. Eso vendría a ser mi número periódico mixto. Uno que tiene periódico, que tiene su arco y el otro valor no tiene. Veamos 3 sobre 44. Esto es igual a 3 sobre 2 al cuadrado por 11, donde 2 al cuadrado es 4 por 11, 44. Tener presente que 2 viene a ser el divisor primo, pero 11 no está considerado aquí en lo que te menciona, el 2 y el 5. 11 es otro factor. Como es otro factor, esta fracción me va a dar un decimal periódico mixto. Obteniendo de esta fracción, obtengo 0,068181. Observo que 81 es el periódico porque es el que repite. Y los valores no periódicos vienen a ser el 0,6. Esos valores no se repiten. Entonces esto vendría a ser mi número decimal periódico mixto. Tengo 17 sobre 220. Es igual a 17 sobre 220 es un 2 al cuadrado por 5 a la 1 por 11 a la 1. Observo que tengo 2 y 5, pero el 11 es otro factor. Entonces esta fracción me va a dar un número decimal periódico mixto, que va a ser 0,0772, 7272. Observo que el 72 es el que repite, que eso va a ser el periódico. Sería 0,0772 periódico mixto. En este caso el 72 viene a ser la parte periódica y el 0,7 viene a ser la parte no periódica. Vamos a ver la fracción generatriz. La fracción generatriz está dado por el número formado por la parte no periódica, seguida de la parte periódica,
menos la parte no periódica, todo entre el número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguida de tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica. Entonces, veamos un ejemplo. Tengo el número decimal 0,215 periódico. En este caso tengo un número decimal periódico mixto. En este caso, para convertir a su fracción generatriz, parecido al anterior caso, tomo todo el número, que es 215, y le resto la parte que no tiene el arco, o la parte no periódica, que en este caso es 2. Sería 215 menos 2. Entre, se va a colocar 9 y ceros. La cantidad de 9 va a ser los valores que están debajo o que son números periódicos. En este caso, los que están debajo del arco vienen a ser 1 y 5, que son dos cifras. Entonces se coloca 2 9. Y la cantidad de ceros son de los valores no periódicos. Como solamente 2 es el único, solamente hay una cifra, se coloca entonces un 0. Entonces, desarrollando esto y simplificando, me quedaría 71 sobre 330. Esta fracción es la fracción generatriz del número decimal periódico mixto 0,215. Tengo el número decimal 0,8547 periódico. Para convertir a su fracción generatriz, lo que voy a hacer es copiar todo el número, que es 8547, o sea 8547. A esto le voy a quitar la parte no periódica, que viene a ser 85. Todo esto sobre la cantidad de 9 y la cantidad de ceros. Como debajo con los valores periódicos, los números periódicos son 2, tiene dos cifras, coloco 2 9. Y la parte no periódica son dos cifras también coloco 2 ceros. Entonces, desarrollando esto tendría 4231 sobre 4950 después de hacer la simplificación. De la misma forma tengo el número decimal 0,21567. Para convertir a su fracción generatriz tomo todo el número, que viene a ser 21.567, menos la parte no periódica, que viene a ser 21. Todo esto sobre la cantidad de 9, que veo que los valores periódicos son 3 9. Y la parte no periódica son 2. Entonces coloco 2 ceros. Desarrollando esto tendría 1197 sobre 5550. Esa es la fracción generatriz para este número decimal. Entonces, en forma general, yo tengo un número decimal donde la parte no periódica se repite m cifras y la parte periódica se repite n cifras. Para convertir a su fracción generatriz, coloco la fracción y en la parte superior coloco todo el número y le resto la parte no periódica, que viene a ser este de acá. Todo esto sobre la cantidad de 9, que va a ser lo que son los valores periódicos, acompañado de la cantidad de ceros, que viene a ser la cantidad de números no periódicos. Esa es la forma general para hallar o convertir mi número decimal periódico mixto a fracción generatriz. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total, 6 ejercicios que se va a desarrollar y su respectiva tarea de la página 59, la 2, la 3, la 4 y la 5. Todo eso desarrollado en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1, me dicen hallar P y me dan esta expresión. Vamos a desarrollar esta fracción de números decimales. En este caso, lo que vamos a hacer para operar estos números decimales, vamos a tener que convertir a su fracción generatriz. Empezamos. Tenemos que P va a ser igual. Tenemos acá la suma de números decimales periódicos puros. En este caso 0,1 periódico más 0,2 periódico más 0,3 periódico hasta llegar a 0,9 periódico. Son números decimales periódicos puros. Cada uno de ellos vamos a convertir a su fracción generatriz. En este caso el 0,1 periódico vamos a convertir a su fracción generatriz. Eso vendría a ser, el numerador le corresponde el número que viene a ser ese número decimal. En este caso viene a ser el 1. Y abajo, como es un decimal periódico, en este caso puro, se va a colocar en el denominador una cantidad de 9 que debe ser igual a la cantidad de cifras que viene a ser dentro del periodo, o sea que está dentro del arco. Como hay una cifra, simplemente acá se va a colocar un 9. De la misma forma, vamos a convertir a su fracción generatriz el 0,2 periódico. Igual, colocamos en el numerador el número que está en este decimal, que viene a ser 2, sobre su denominador, que viene a ser la cantidad de 9, que va a ser igual a la cantidad de números que están dentro del periodo. En este caso, solamente hay una cifra, entonces va a colocarse un 9. De la misma forma, 0,3 periodo sería 3 periódico
sobre la cantidad de 9 que se va a colocar es igual a la cantidad de cifras que están dentro de ese valor o dentro de ese arco. En este caso hay 1 y simplemente se coloca un 9. Y así de la misma forma hasta llegar a 0,9 periódico. En este caso se coloca 9, todo esto sobre 9. Vamos a ver en la parte del denominador. Tenemos acá 0,01, en este caso es un decimal periódicamente mixto. Entonces vamos a convertir a su fracción generatriz cada uno de ellos. Como es un decimal periódico mixto, lo vamos a convertir a su fracción generatriz. Colocamos el valor que está en este decimal. En este caso es el valor 1. Simplemente todo ese número es 1. Y abajo, como es un decimal periódico mixto, se va a colocar 9 y 0. El 9 se va a colocar, o la cantidad de 9 que se va a colocar dependiendo de la cantidad de cifras que son periódicos. En este caso solamente hay una cifra que está dentro de ese arco. Entonces solamente se va a colocar un 9. Y vamos a colocar la cantidad de ceros, que va a ser igual a esa cantidad a la cantidad de cifras que no son periódicos. En este caso solamente hay acá una cifra que no es periódico. Entonces, como hay una cifra, se coloca un 0. Entonces vamos a continuar de la misma forma los demás. 0,02 periódico. En este caso, solamente todo el número viene a ser 2, que se le corresponde al numerador. Y en la parte del denominador vamos a colocar primero el 9 o la cantidad de 9, que va a ser igual a la cantidad de cifras que están dentro de ese arco, que son periódicos. En este caso solamente el 2, una sola cifra, sería 9. Y luego el 0, que va a ser la cantidad de 0, que es de acuerdo a la cantidad de números que no son periódicos, que no están dentro del arco. En este caso solamente hay un número, hay un 0, solamente hay un número. Entonces se colocan 0. De la misma forma va a ser todos. 0,03 periódico sería 3 sobre 90, hasta llegar a 0,09 periódico, que vendría a ser más 9 sobre 90. Entonces ya convertí a su fracción generatriz. Ahora vamos a hacer operación con fracciones. Entonces yo tendría acá, como veo una suma de fracciones homogéneas, lo que se va a hacer es colocar el mismo denominador, 9. Y arriba se van a sumar los numeradores. Sería 1 más 2 más 3 hasta llegar hasta más 9. De la misma forma abajo, suma de fracciones homogéneas. Entonces se va a colocar un solo denominador porque son homogéneas. Sería 90. Y arriba se va a sumar los numeradores. En este caso 1 más 2 más 3 hasta 9. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Extremos y medios. Vamos a multiplicar extremos y medios. ¿Qué obtendremos? Tendríamos entonces 90 multiplicaría toda esa suma. Entonces yo acá tengo 90 por 1 más 2 más 3 hasta 9. 1 más 2 más 3 más hasta llegar a 9. Todo esto sobre 9 multiplicamos por toda esta sumatoria, que vendría a ser 9 por 1 más 2 más 3 más hasta 9. ¿Qué observamos aquí? Puedo hacer la operación de esta suma de números consecutivos. Se puede hacer, pero como te puedes percatar, toda esta suma de números consecutivos es de 1 a 9. Y abajo también es una suma de números consecutivos de 1 a 9. Como observas, haciendo esa operación me va a salir 45. Va a ser el mismo valor en ambos, porque todos son una sumatoria de números consecutivos de 1 hasta 9. Como es el mismo valor, simplemente se simplifica. Ya no hay necesidad de operar eso. Entonces me quedaría simplemente 90 sobre 9. Y 90 sobre 9, eso va a ser igual a 10. Entonces la respuesta va a ser el valor de P, que es igual a 10. Entonces, eso es la respuesta en el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, halle el valor de A más B si me dan que A al cuadrado más B al cuadrado sobre 99 es igual al número decimal 0, A menos 2, B más 2, periódico puro. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Para desarrollar eso, lo que tengo que hacer con este número decimal es convertirlo a su fracción generatriz. Entonces, vamos a seguir desarrollando. Tendría que A al cuadrado más B al cuadrado, todo esto sobre 99, va a ser igual. Vamos a convertir a su fracción generatriz. Tendríamos en la parte del numerador todo el número que corresponde a ese número decimal. En este caso vendría a ser el número A menos 2 y B más 2. Viene a ser en este caso un numeral. Todo esto sobre el denominador, como es un número decimal periódico puro, vamos a colocar
la cifra 9. En este caso el 9 se coloca, o la cantidad de 9 que se va a colocar va a ser igual a la cantidad de números que son periódicos, que están dentro de ese arco. En este caso veo 1 y 2 números. Como hay dos números que son periódicos, simplemente el 9 se va a repetir 2 veces. Entonces ya tengo mi fracción, genera 3. Entonces sigamos desarrollando. Observo que este 99 con este 99 se van a simplificar, porque este 99 pasaría a multiplicar y se simplifica con ese 99. Entonces a mí me quedaría a al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual al numeral a menos 2, b más 2. Entonces vamos a hacer la descomposición para este numeral. Entonces yo tendría que a al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual, haciendo la descomposición, tendría 10 multiplicado por a menos 2 más b más 2. Entonces vamos desarrollando, sería a al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual a 10 por a, 10a menos 10 por 2, 20, más b más 2. Entonces, sigamos desarrollando, tendría que a al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual a 10a más b menos 20 más 2 menos 18. Lo que voy a hacer aquí es mandar a un lado una variable y en el otro lado voy a colocar la otra letra. En este caso el b lo voy a mandar al otro lado. Entonces yo tendría que b al cuadrado menos b. Y el a al cuadrado lo pasaría a la derecha. Entonces esto va a ser igual a el menos 18 como es negativo, yo lo voy a necesitar como positivo. Lo mando también al otro lado. Sería más 18. Esto va a ser igual. En esta parte me quedó 10a. Y el a al cuadrado lo paso en este lado. Sería menos a al cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer acá es factorizar. Tendría b al cuadrado menos b. Eso vendría a ser factorizando. Quitaría un b y me quedaría b menos 1. Todo esto más 18. Esto va a ser igual a 10a menos a. Factorizo el a. Me quedaría simplemente 10 menos a. He factorizado. Ahora, acá lo que vamos a hacer es tantear los valores tanto para a y para b. Veamos. Tengo que ver un valor para a que haciendo esta operación y tenga su respectivo valor de b y hacer esa operación también me deben salir el mismo valor. Veamos, si a valdría o a le voy a colocar el valor de 6, este valor de aquí sería 10 menos 6, 4. Y 6 por 4, 24. O sea, toda esta operación sale 24. Acá también me debe salir 24. Pero como tengo 18, todo esto debería ser 6. O 18 más 6, 24. Para que esto salga 6, entonces este valor debe ser 3. Y todo esto debería ser 2. 3 por 2, 6. Más 18, 24. Y 6 por 4, 24. Y si te puedes percatar, son los únicos valores que puede tomar A y B para que dicha igualdad se cumpla. Otros valores que vas a colocar no se va a cumplir. Entonces yo voy a decir que A vale 6 y B vale 3, haciendo el tanteo. Como me piden hallar A más B, entonces nos piden A más B, donde A vale 6 y B vale 3. 6 más 3, eso es igual a 9. Entonces ya tengo el desarrollo para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, ¿para qué números naturales se cumple que a sobre 5 más b sobre 11 debe ser igual al número decimal periódico mixto 0,781 periódico? Entonces vamos a desarrollar eso. En este caso, como me dicen para qué números naturales se cumple, me están pidiendo hallar el valor de a y el valor de b. Entonces desarrollamos esto. Este número decimal periódico mixto lo vamos a convertir a su fracción generatriz. Entonces yo tendría aquí que a sobre 5 más b sobre 11 va a ser igual a una fracción generatriz. En el numerador se escribe todo el número. En este caso viene a ser 7, 8 y 9. 781 entonces. Y abajo, pero al escribir el número, no te olvides que es un periódico mixto. Al escribir todo el número se va a restar la parte del número que no es periódico. En este caso, ese número que no está dentro del periódico viene a ser el 7. Entonces acá se va a restar menos 7. Una vez que hice esa operación, vamos a ir en la parte del denominador. En el denominador se va a colocar el 9 y el 0.
El 9 se coloca, o la cantidad de 9 se colocan de acuerdo a la cantidad de cifras que está dentro del valor periódico. En este caso hay 8 y 1, hay dos cifras. Entonces se va a colocar dos veces el 9. Y la cantidad de ceros se va a colocar aquello de acuerdo a la cantidad de cifras que no son periódicos. En este caso el 7 es una sola cifra. Entonces, como hay una sola cifra, se va a colocar un solo cero. Entonces ya tengo la fracción generatriz. Vamos a hacer la operación. Tendría que entonces A sobre 5 más B sobre 11, eso va a ser igual a 781 menos 7, eso es igual a 774. Todo esto sobre 990. Ahora, tengo A sobre 5 más B sobre 11, multiplicamos en aspa, entonces tendría 11 por A, simplemente 11A más 5 por B, 5B. Todo esto sobre la multiplicación de ambos denominadores, 5 por 11, 55, pero lo voy a dejar como 5 por 11. Y esto va a ser igual a 774 sobre 990. Ese 990 es como multiplicar un 11 por 90. ¿Por qué hice eso? Para que te puedas percatar que si este 11 con este 11 que están en ambos lados, con un solo valor, se van a simplificar, porque este 11 pasaría a multiplicar y con este 11 se elimina. Entonces, este 5 lo paso al otro lado a multiplicar. Tendría que 11A más 5B va a ser igual. 5 pasa a multiplicar, sería 5 por 774 sobre 90. Acá es por. Entonces, simplifiquemos. Quinta, 18. 18ava, esto va a ser igual a 43. Entonces, yo tendría el valor de 11A más 5B, esto va a ser igual a 43. Lo que vamos a hacer aquí es tantear los valores para A y para B. ¿Para qué valores se cumpliría? Que multiplicar a A por 11 y multiplicar de B con 5 me salga 43. Si yo le coloco al valor de A 3, sería 33. ¿Cuánto le faltaría para llegar a 43? Le faltaría 10. Entonces acá todo esto debe ser 10. Entonces B debe ser 2. 5 por 2, 10. Más 33, 43. Entonces, voy a hacer el valor de A, que va a valer 3, y el valor de B va a ser igual a 2, haciendo el tanteo. Como a mí me piden ayer los valores tanto de A y B para el ejercicio número 3, ya tengo los valores de A. A vale 3 y B vale 2. Entonces, esa va a ser la respuesta en el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, ¿cuánto se obtiene al simplificar el siguiente producto? Entonces, yo tengo que E es igual a la multiplicación de 1 menos 1 tercio por 1 menos 1 cuarto por 1 menos 1 quinto hasta llegar a 1 menos 1 sobre N. Entonces vamos a hallar la multiplicación de esas fracciones. Entonces yo tendría que E va a ser igual. Vamos a hacer la operación que está dentro de cada paréntesis. En este caso tengo 1 menos 1 tercio. Para operar esta resta tendría que hacer que este 3 multiplica con el 1 y luego voy a restar con este 1. Sería 3 por 1, 3 menos 1 y todo esto sobre 3. Vamos con el siguiente, de la misma forma, 4 por 1, 4, menos 1, todo esto sobre 4. Igual, 5 por 1, 5, menos 1, todo esto sobre 5. Hasta llegar a 1 menos 1 sobre n, lo que hago también la misma idea. Si n por 1, n, luego lo resto con el 1. Todo esto sobre el denominador que es n. Sigamos operando, tendría e que va a ser igual a 3 menos 1, 2 sobre 3. La siguiente fracción, 4 menos 1, 3 sobre 4. Sigamos, 5 menos 1, 4 sobre 5. Y sigamos así hasta llegar a n menos 1 sobre n. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplificar. Como es una multiplicación de fracciones, vamos a simplificar. Observo que acá hay un 3 en el denominador y un 3 en el numerador. Vamos a simplificar estos dos valores. De la misma forma, este 4 se va con el 4. Este 5 se va a ir con un 5 que está acá arriba. Y así sucesivamente vamos a simplificar. Hasta llegar con un valor que va a ser acá, un valor n-1, y acá también va a ser n-1. Entonces, hacer toda la simplificación, me quedaría simplemente en la parte del numerador el 2 y en la parte del denominador el n. Entonces, al efectuar todo este producto y simplificarlo, voy a obtener el 2 sobre n. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 4.
Ejercicio número 5. Me dice, un padre del total de su fortuna dio a su hijo mayor, a su primer hijo le dio un tercio del total más 500 soles. De lo que le quedaba, le entregó al segundo hijo un cuarto de lo que tenía más 125 soles. Y de lo que aún le quedaba al último, o sea, al tercer hijo, le entrega 3/5 de lo que le quedó más 800 soles. Así que al final se quedó con 2000 soles. Me piden hallar la fortuna del padre. Entonces, lo que vamos a colocar aquí es sea la fortuna, o sea, el total de dinero que tenía, X. Entonces vamos a hallar el valor de X, que es la cantidad de fortuna que tenía el padre. Entonces vamos a desarrollar esto. Entonces yo sé que vamos a colocar acá el número de posición de los hijos. Acá vamos a entregar lo que entrega. Y acá vamos a colocar lo que le queda. Entonces, al primer hijo me dicen que le entrega un tercio del total más 500. Como el total viene a ser un X, un tercio vendría a ser un tercio de X. Eso viene a ser el tercio del total de la fortuna. Pero también dice que le entrega más 500 soles. Entonces acá va a ser más 500 soles. ¿Qué le queda? Entonces, vamos a ver cuánto le queda. Si el total, si X viene a ser la fortuna y le entregó un tercio, le quedaría simplemente 2 tercios de X, para que la suma de ambos sea la unidad, se te salga X. Como le entregó, y aparte le entregó 500 soles, o sea, de lo que tenía, se le va a quitar 500 soles, porque esos 500 soles que es lo que le entregó al primer hijo. Entonces le quedaría 2X tercios menos 500 soles. Ahora, al segundo hijo, dice que le entrega un cuarto de lo que tenía, o sea, de esta cantidad un cuarto más 125 soles. Entonces, acá lo que voy a hacer es, le entrega, dice, un cuarto de todo lo que tenía, que viene a ser 2X sobre 3 menos 500. Pero dice que también aparte de lo que entrega un cuarto, le da 125 soles. Entonces acá sería más 125. Entonces, ¿qué le quedaría? Si le entregó toda esta parte, que es un cuarto, le debe quedar entonces 3 cuartos, para que la suma de todo eso sea la unidad. O sea, 3 cuartos y un cuarto, para que sea la unidad, le falta 3 cuartos. Entonces se queda con 3 cuartos de todo esto, que viene a ser 2X sobre 3 menos 500. Pero aparte le entregó 125, entonces le quedaría, después de lo que me queda, menos 125, porque 125 es lo que le entregó al segundo hijo. Al tercer hijo, dice que le entrega 3/5 de lo que le quedaba. De todo esto le va a entregar 3/5. Entonces sería acá 3/5 de todo lo que le quedaba. De todo esto que viene a ser 3 cuartos, 2X tercios, menos 500, menos 125. Pero dice que también le entregó 800 soles. Entonces acá sería más 800. Entonces, ¿qué le quedó? Le queda, si acá le entregó 3/5, entonces acá va a ser 2/5 de todo lo que está en este corchete. Sería 2/5 de 3 cuartos de 2 tercios de X menos 500 menos 125. Pero como le entregó más 800, acá debe ser menos 800. Entonces más o menos sería así, un poco me salió chueco. Más o menos sería así. Lo que le entrega y lo que me queda. Esta es la cantidad que te queda. Pero me dice que la cantidad que queda al final es de 2000 soles. O sea, quiere decir que esto va a ser igual a 2000. Entonces, para hallar la cantidad de fortuna, tengo que desarrollar esta ecuación. Entonces, tendríamos toda esta ecuación. Tener presente que 2 tercios de X viene a ser lo que te queda al entregarle una cantidad al primer hijo. 3 cuartos viene a ser lo que te queda al entregarle una cantidad al segundo hijo. Y 2/5 es lo que le queda
al entregar una cantidad al tercer hijo. Como te puedes percatar, nosotros estamos trabajando con las fracciones de lo que te queda. Tener en cuenta eso cuando tienes una cierta cantidad y le empiezas a quitar una parte, siempre trabajas con lo que te queda. Entonces, con la parte o fracción de lo que te queda. Tener presente eso. En este caso estamos trabajando con lo que nos queda. 2/3 de lo que nos queda al entregar al primer hijo, 3/4 de lo que nos queda al entregar al segundo hijo y 2/5 de lo que nos queda al entregar al tercer hijo. Entonces, vamos a desarrollar esto. Lo que voy a hacer es, este 3/4 voy a multiplicar con cada uno de estos valores. Entonces yo tendría acá 2/5 multiplicado 3/4 por 2/3 x. 3 y 3 se irían y me quedaría 2/4. Simplificando me quedaría 1/2 de x menos 3/4 por 500. 4 y 500 simplificando y lo multiplicamos por 3. Esto va a ser igual a 375. Recuerda, 500 entre 4 es 125 por 3, 375. Luego queda menos 125. Entonces, cerramos corchete y este menos 800 lo paso al otro lado a sumar. Entonces yo tendría acá 2000 más 800 sería 2800. Continuemos. Tenemos acá 2/5 por 1/2 de x menos 375 menos 125, eso es igual a menos 500. Y esto cerramos corchete y esto va a ser igual a 2800. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar esta fracción con cada uno de ellos. 2/5 por 1/2 vendría a ser 2/5 por 1/2, ese 2 con este 2 se eliminan, me quedaría 1/5 de x. Menos 2/5 por 500, 500 entre 5, 100 por 2 sería 200. Y esto va a ser igual a 2800. Ese menos 200 pasaría al otro lado a sumar, entonces yo tendría que 1/5 de x va a ser igual 2800 más 200, eso sale a 3000. Este 5 que está dividiendo el x lo pasaría a multiplicar, entonces yo tendría que el valor de x va a ser igual a 3000 por 5, eso es igual a 15000. Entonces también me pedían la fortuna que tenía al inicio, entonces como x es la fortuna que había al inicio, entonces la fortuna que tenía el padre era 15.000 soles. Entonces esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, un depósito contiene 90 litros de vino. Entonces vamos a dibujar acá un depósito, más o menos sería de esta forma. Este es un depósito de vino, donde acá contiene un volumen de 90 litros. Y todo eso tiene vino. Ahora, me hablan de extraer. Y como me hablan de extraer, va a haber una cantidad que queda. Entonces vamos a hacer parecido al ejercicio anterior. Esto va a ser el número de extracción. Se extrae la cantidad que se extrae y lo que te queda. Y lo que nos queda. La cantidad de vino que nos va a quedar. Dice que en la primera extracción se extrae 1/5 del total. Entonces yo voy a tener aquí, se extrae 1/5 del total, que viene a ser a 90. Entonces vendría a ser 1 por 1/5 por 90. ¿Qué me quedaría? Simplemente me quedaría, como se extrajo 1/5, me queda 4/5 de 90. Ahora, me dice que hay una segunda extracción. Me dice que se rellena con agua, pero yo voy a analizar solamente lo que tiene el vino. Me dice que hay una segunda extracción. Se extrae 1/4 de la mezcla. O sea, entonces yo voy a extraer 1/4 de todo lo que me queda. Como el agua no lo voy a considerar, simplemente voy a considerar el vino. Entonces sería 1/4, en este caso, de lo que me queda, que viene a ser 4/5 de 90. Como se extrae 1/4, ¿qué me queda? Lo que yo tengo que analizar es lo que me queda. Sería 1/4, me queda 3/4 de 4/5 de 90. De 4/5 de 90. Ahora me dicen que hay una tercera extracción.
Como esta es la cantidad de vino, recuerda que yo voy a analizar solamente el vino, no el agua. Entonces a esta cantidad de vino le extrae un tercio. Entonces acá se extrae un tercio de lo que me quedaba, que viene a ser todo esto. Entonces viene a ser un tercio de 3/4 de 4/5 de 90. ¿Y qué me queda? Si se extrae un tercio, ahora me va a quedar 2/3 de todo esto, que viene a ser 3/4 de 4/5 de 90. Entonces, ya viene a ser eso de todas las tres extracciones. Me dice, ¿cuántos litros de vino quedará en el depósito finalmente? Entonces, esta es la cantidad de litros que me va a quedar. Entonces, acá si nos queda toda esta cantidad, que viene a ser igual a 2/3 por 3/4 por 4/5 de 90. Haciendo la operación tendría 2/3 por 3/4 por 4/5 de 90, porque es multiplicación de fracciones. Entonces aquí vamos a simplificar. Se va un 4, se va un 4, se va un 3 y se va un 3. Y entonces acá me quedaría 2/5 de 90. Entonces la fracción que te quedaría vendría a ser 2/5, pero como tengo el valor total, podemos saber la cantidad total que me queda. Tener presente que este 2/5 es la fracción que me queda después de hacer toda esa extracción. Vamos a desarrollar esto. Tengo 2/5. 90 entre 5, simplificando, sería 18. 18 por 2 sería igual a 36 litros. Entonces, como me dice cuánta es la cantidad de litros que queda finalmente, me queda 36 litros. Esa va a ser la respuesta en el ejercicio número 6.